7:12 a.m, amigos y amigas. El pasado diciembre del año 2016, estamos hablando del 27 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos. Una propuesta que fue enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente justamente en las fiestas de Quito, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, se debatió en medio de las fiestas y cuando estábamos cerca de fin de año se la aprobó. Fue aprobado por 79 votos, vale la pena recordarlo, 79 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Esta ley propuso gravar con un impuesto del 75% a las ganancias extraordinarias emanadas a partir de la segunda venta de un bien inmueble, un impuesto que se calculará considerando una base exenta de 24 salarios básicos unificados. En el proyecto se estableció una fórmula para determinar la ganancia ordinaria y lo que significaba la ganancia ilegítima. Recordemos que en el debate de la época, en varios paneles que realizó Noti Hoy, una de las principales impugnaciones a más de este oneroso impuesto del 75% tenía relación a esta reflexión: cómo era posible que se grave a una ganancia ilegítima. Una ganancia ilegítima no puede ser objeto de un impuesto, se decía en aquella oportunidad. Pero bien, se aprobó la ley. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha manifestado y ha hablado de la necesidad de analizar la ley e introducir reformas, habida cuenta que parecería ser que el impacto de la ley más bien ha retraído al sector de la construcción, que es uno de los sectores que mayores fuentes de trabajo genera, y también ha afectado pues el ahorro de los ecuatorianos que miraban en esas pequeñas inversiones alguna alternativa. Vamos a analizar el tema: qué propuestas existirían, la necesidad de reformar, o hay otras voces que hablan del archivo de la ley. Ya vamos a analizarlo. Con nosotros la economista Elizabeth Cabezas. Ella es asambleísta de Alianza País y miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Organización Territorial. El arquitecto Silverio Durán es el presidente de la Cámara de la Construcción, y el doctor Napoleón Santamaría, que es un experto tributario. Yo quisiera en esta primera ronda un poquito conocer la ley. Se aplicó prácticamente desde este año. No sé si podríamos tener elementos de juicio ya para hacer un balance de lo que ha significado. Asambleísta, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Qué análisis hace usted de Andrés, buenos días. Un gusto compartir el panel con Silverio y con Napoleón, y un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, efectivamente, y cuando usted me había convocado para esta entrevista, yo me permití solicitar algunos datos que dan cuenta, pues obviamente, de que el sector de la construcción, y coherente con las mismas cifras que el Banco Central está determinando, ha tenido una contracción importante. Y eso se refleja en una cosa que es muy práctica y que me parece que, más allá de todos los temas que se puedan discutir, tenemos que remitirnos a lo que está pasando en realidad en el sector inmobiliario. Y eso es justamente el tema de planos aprobados en el Distrito Metropolitano de Quito y metros cuadrados de construcción que en el distrito se vienen realizando. Y efectivamente hay una disminución importante, significativa, en lo que se refiere, por ejemplo, a la cantidad de planos aprobados durante el año 2015 al 2016. Hay una reducción del 46.2%. Entonces estamos hablando de que prácticamente es la mitad de lo que el sector se estaba manejando. Estamos hablando puntualmente de Quito, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en lo que es un comparativo del 2015 al 2017,
o sea que ya tenemos un año y más de vigencia de lo que sería la ley, es de una reducción del 59.3%. Y en metros cuadrados la reducción es del 32% en metros cuadrados, porque claro, una cosa es del permiso que uno solicita, que puede ser para una vivienda, para una casa, y otra cosa es de la cantidad o cuán grande va a ser esa vivienda y esa casa. Pero en los dos parámetros, que son parámetros importantes para analizar, las reducciones son reducciones importantes, son reducciones significativas, que dan cuenta de que a más de que la economía obviamente presentó un decrecimiento, no solamente por estos temas, pero el sector es un sector que está afectado y que posiblemente pues una de las causales además es la emisión de esta ley. Perfecto, esto daría cuenta que hace falta reformar. Ya vamos a analizar el tema. Arquitecto Durán, no sé si usted tiene cifras nacionales. Conocemos la realidad en Quito, en el país. Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias la invitación. Saludos a Elizabeth, a Napoleón. Es un placer estar con ustedes también, Andrés. ¿Qué tal? Y lógicamente el tema es bastante crítico. A nivel nacional, sin precisar exactamente cifras como las ha dado Elizabeth, que aquí en el distrito metropolitano se tienen esos datos que son correctos. A nivel de país se habla mejor del 50% realmente de la reducción en lo que es la aprobación de planos, en la reducción en lo que es realmente la misma ejecución de las obras. Hay muchos proyectos de vivienda, sobre todo, que se han paralizado, otros se han abortado, otros simplemente no se los tramitó. Y hay otros que también es preocupante, que se han represado en sus ventas. Uh-huh. Una vez que se han terminado, han sido represados, no han podido vender el producto, que son las unidades de vivienda, oficinas, etcétera, que se han represado por más de 2 años en muchos casos. Entonces, esto que ha llevado a muchos empresarios inmobiliarios, personas naturales también que se dedican a esa actividad, ha llevado a la quiebra, porque simplemente no han podido cumplir con las obligaciones que tienen, porque para construir un proyecto inmobiliario se debe y se requiere de muchos factores, como inversionistas, como la banca privada, y muchas veces hasta personas naturales que dan su contingencia para que los proyectos, su contingencia económica, ¿no?, para que los proyectos se puedan realizar. ¿Y el empleo qué ha pasado en el empleo? En el empleo ha habido una reducción bastante, pero bastante fuerte. Y en el empleo directo que produce el sector de la construcción, y no se diga también en el empleo en los sectores conexos, como es la industria, el comercio, y hablamos transporte, de carpinteros, gasfiteros, en fin. Claro, y además de eso también las industrias que proveen, las industrias que proveen materiales, cerámica, cemento, madera, acero, etcétera, etcétera, también han visto esa contracción, y ello también ha implicado que al no tener el flujo de venta, que es lo que han tenido que hacer despidos. Sí. Hay empresas constructoras que han cerrado simplemente y han tenido que despedir a todo su personal. Hemos visto hasta cierto punto con indignación y más con pena que muchos de nuestros trabajadores han salido a vender los jugos que proliferaron en la ciudad, se han dedicado a otras actividades completamente diferentes para lo que ellos estaban formados, como es su aporte en mano de obra en el campo de la construcción. Bien, doctor Santamaría, se habla en la ley de, quizá el espíritu de la ley es de evitar la especulación sobre el valor de la tierra con este alto impuesto que se está ubicando. No sé si al respecto hay indicadores de qué manera o cuál fue la utilidad de ubicar un impuesto tan alto y cuál fue, si es que era legal, legítimo,
y las repercusiones para la economía nacional. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, Carmen. Muy buenos días, Andrés y queridos compañeros de mesa de diálogo. Buenos días, queridos radioescuchas. A ver, efectivamente, yo creo que ese es el punto central de la discusión. Se creó una ley que previene, que evita la especulación, es decir, el incremento acelerado, el incremento desbordado en la compra-venta de inmuebles. Pero la especulación propiamente dicha afecta exclusivamente a un campo de un incremento de inmuebles por determinadas razones, donde el propietario, el que adquiere, la adquiere con el objeto de no lucrarla, de no usarla, de no transformarla, sino simplemente de revenderla con importantes ganancias. O que ha tenido información privilegiada, decía la ley. ¿Cuáles ¿no? son las tres fuentes, mi estimada Carmen? Es precisamente construcción de obra pública. Segundo, ordenamientos territoriales que cambien el uso del suelo o la intensificación de la construcción. Y tres, inversión privada. El tercer capítulo, inversión privada, tiene que estar alejado del concepto de especulación, porque en este caso son los privados los que compramos un terreno, construimos y desarrollamos nuestro proyecto y tenemos todo el derecho de generar una utilidad en el proyecto. Distinto es aquel que compra con información privilegiada, ya municipal, ya por una cuestión de obra pública, adquiere con el objeto solo de revenderla y obtener una ganancia desmedida. Este es el concepto realmente de la especulación, y así lo ha manejado Curitiba en el Brasil, Medellín en Colombia, etcétera. Pero sin embargo que estos municipios, y lo han manejado bien, no existe una comparación latinoamericana ni europea, Carmen, ni europea. Hay un caso Wurz en Alemania, en Berlín, entonces se establece un impuesto bien parecido del 45%. Alemania, Europa, otro desarrollo para el país de la OCDE, etcétera. Desde luego el 75% era un impuesto que absolutamente es confiscatorio y regresivo. Hoy, con los datos que nos acaban de dar los panelistas, está claro que este impuesto no solo que no ha venido a contribuir las arcas general del Estado, porque este impuesto es seccional, sino que adicionalmente ha disminuido. Vea, datos así de macro a micro. El empleo, según el INEG, hasta junio de este año, el empleo en pleno, directo, de los 8 millones de la población económicamente activa, la construcción directamente recoge el 6.6%. Es decir, el empleado pleno, del 100% del empleo pleno, el 6.6% está en la construcción. El empleo pleno apenas representa el 40%. El 55% restante es el subempleo, y de eso se estima que el 20% está vinculado directa e indirectamente al sector de la construcción. Estamos hablando cerca de un 25% más o menos de la población económicamente activa vinculado de cualquier manera al sector de la construcción. Primero. Segundo, a nivel de PIB, la construcción el año anterior representó el 9.3% del Producto Interno Bruto. El petróleo, para que los radioescuchas tengan una referencia, el petróleo representó el 9.7%. Es decir, este es un área tan importante cuanto el petróleo, si es que nos sentimos todavía país petrolero. Y tres, si vemos cómo quedaron los municipios de Guayaquil y Quito, solo como ejemplo, por el contrario de incrementar la recaudación, decrementaron. Quito decrementó a mayo, las cifras de mayo decrementó en 5.1 millones de dólares, y Guayaquil en 4.3 millones en el impuesto a la plusvalía, que siempre hubo, ¿no? Siempre hubo. Este cambio, en resumen, resulta que ni ha contribuido ni ha combatido la especulación, y por el contrario, como nos cuenta el presidente de la Cámara, ha contraído uno de los sectores más importantes del desarrollo nacional. Asambleísta Cabezas, hagamos una pequeña historia de este proyecto, porque desde el inicio, cuando se lo planteó, hubo voces absolutamente en contra, diciendo las consecuencias que iba a provocar esta iniciativa. Recordamos también que se suspendió momentáneamente el envío de la ley a propósito de la visita del Papa, en fin, luego se retomó, pero el clamor popular en las calles de técnicos fue absolutamente evidente. ¿Reconoce entonces Alianza País este error histórico en términos de proponer una ley para que finalmente ya en la demostración se verifique que efectivamente
efectivamente complicó la situación para la gente, porque recordamos algunas palabras del expresidente diciendo que iba a evitar la especulación y que se iba a beneficiar al sector de la construcción. Eso no ha ocurrido. ¿Reconoce entonces políticamente Alianza País este error y entonces por ahí se vive una nueva etapa? A ver, yo quisiera hacer un pronunciamiento más bien personal desde mi experiencia como ex concejala y como justamente presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, que me parece que vale la pena considerarlo. Efectivamente, yo creo que coincidimos en que el espíritu que la ley mantenía era evitar la especulación de suelo. Y esto se genera a raíz de varias preocupaciones, obviamente, dentro del mismo gobierno, que desarrolla importantísimos proyectos y que alrededor de ello, pues obviamente los terrenos se someten a unos incrementos considerables que el mismo Estado tiene que en su momento, cuando expropia, hacer el reconocimiento. Sin embargo, yo creo que esta ley hay que analizarlo en el contexto de otras varias leyes que se promulgaron y que están en este momento vigentes, y otros instrumentos que ya contemplan estas leyes, en los cuales justamente lo que se quiere hacer es evitar este tipo de efectos especulativos, como es justamente la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que ya fue emitida también por la Asamblea Nacional. En el artículo 66 de esta ley, y lo voy a leer textualmente, dice, ¿no es cierto?, el anuncio del proyecto, esto se refiere cuando ya se dice vamos a hacer el complejo de UNASUR. No me haga caso que es un ejemplo puntual, porque en el sector de Pomasqui pasó justamente esto, una especulación terrible sobre los terrenos que colindaban con este proyecto. Entonces, este artículo justamente dice, el anuncio del proyecto permite la creación de un registro de avalúos congelados en el ratio circundante al sitio donde se planifica realizar el proyecto, desde el momento de su anuncio original, de tal suerte que se pueda, luego de su ejecución, establecer un régimen tributario basado en la relación de plusvalía presuntamente derivada del proyecto. Entonces, yo creo que más allá de centrarnos exclusivamente en esta ley, ¿no es cierto?, que efectivamente ha generado, yo diría, preocupaciones, descontentos, incertidumbres, y que ha hecho que el sector se vea afectado, y no solamente por esta ley, sino por el contorno económico que hemos vivido en los últimos 2 años, que no ha sido el más favorable. Entonces, yo creo que es importante revisar toda la cantidad de otras leyes en donde justamente el objetivo es evitar esto, la especulación del suelo. Entonces, creo que es importante revisar todo este entorno, chequear justamente todos estos articulados, porque efectivamente desde los municipios se puede controlar el tema. Cuando nosotros ya hacemos la aprobación de una ordenanza que aprueba, no me haga caso, un centro comercial en la zona de Cumbayá, que han sido ejemplos que yo los he vivido en la época que ejercía la concejalía, fácilmente en la misma ordenanza uno puede congelar los avalúos catastrales de los predios alrededor del lote por una cantidad de metros, como dice justamente la ley en el artículo 66. La ley a la que hago referencia es la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional también. Esta fue aprobada en julio del 2016. Entonces, hay otros instrumentos con los que podríamos evitar justamente estos efectos especulativos, lo que es, yo diría, penoso y es complicado, es afectar un sector como es la construcción, que es una de las actividades que generan mayor número de empleos, que tiene como una característica una actividad con importantes efectos redistributivos, y que pues obviamente alrededor de ella genera una cantidad más de negocios, que es lo que este momento sentimos en un decrecimiento. Las cifras del Banco Central, por ejemplo, indican claramente que hay una contracción del sector del 7.3% respecto al año 2016. Han habido ya 7 trimestres consecutivos en que el sector viene decayendo, y este momento estamos a los niveles de hace 5 años. Entonces, la paralización o el retroceso que ha tenido el sector es significativo e importante, y creo que eso es lo que debemos trabajar, buscar una reactivación del sector y los mecanismos que permitan que este sector retome la actividad que tuvo anteriormente. Arquitecto Durán, me pregunto entonces, ¿a usted le resulta sorpresivo estos resultados? Es decir, luego de la explicación que se ha dado, es decir, era predecible, porque insisto, desde el inicio hubo una suerte de muchas impugnaciones al proyecto. Entonces, a lo que voy es, uno se propone algo, le impugnan, el otro insiste, yo quiero ir por finalmente los resultados son adversos. Dice, bueno, pues me equivoqué, no pasa nada. ¿Cómo revertir la situación? 2 preguntas entonces, ¿le sorprende el resultado y cómo revertir la situación?
Bueno, resultados no nos sorprenden, porque nosotros hemos estado haciendo el seguimiento y desde que se presentó un proyecto de ley, nosotros hemos estado atentos y lógicamente ya hemos dado nuestros puntos de vista. Inclusive en la misma asamblea tuvimos un pronunciamiento, quisimos darles el aporte, de todas maneras entregamos nuestro aporte técnico para que la ley, si es que se la iba a expedir, se le haga con nuestra participación, con nuestro aporte, que es importante el aporte técnico, porque somos los actores directos, somos quienes estamos sufriendo las consecuencias. Entonces no es para nosotros algo nuevo, pero sí celebramos la apertura que este nuevo gobierno, sobre todo el señor presidente de la República, nos está dando para que podamos hacer nuestro pronunciamiento directo, y eso estamos haciendo una petición que nos reciba como sector directamente el señor presidente de la República para entregarle lo que nosotros queremos que se haga. O sea, en principio vamos a insistir en la derogatoria, porque es una ley que lo único que ha hecho, ha dañado ya con suficiencia, se lo ha analizado aquí, pero nos ha afectado muchísimo en todos los campos. Y de hecho también, como decía Elizabeth, al mismo, y Napoleón también lo topó, al mismo Estado, a los mismos gobiernos autónomos, también les ha afectado por la falta de, mejor dicho, por la disminución en sus ingresos, por la misma ley de plusvalía, que es de la ganancia que los municipios todavía la tienen, y ni siquiera se ha derogado eso. Si es que se va a aplicar la ley de plusvalía, a lo mejor estamos pensando en doble tributación por una misma causa, que eso para nosotros, y aquí Napoleón nos puede decir que eso debe ser considerado realmente como ilegal. Ahora bien, doctor Santamaría, ¿cuál es su línea? ¿Cree usted que la ley es susceptible de reformas de fondo o va por la línea de la derogatoria? Mire, mi estimado Andrés, yo creo que topaba algo Elizabeth del tema. Si queremos potencializar esta área del desarrollo nacional como la construcción tan es importante, mi consejo como técnico es: olvidémonos el hígado graso que teníamos antes y el enfoque político populista. Si un país quiere hacer política pública, hagámoslo técnicamente. Le doy insumos. Verá, cuando se venden inmuebles, el principal impuesto es el impuesto a la renta. Eso está regulado desde hace 40 años en la ley del régimen tributario. Es decir, quien ya gana por vender inmuebles ya paga impuesto a la renta. Segundo, luego hay algo que se llama contribución especial de mejoras. ¿Dónde está regulada la contribución especial de mejoras? Siempre en el COTAD. Y el COTAD, mire estas cosas que se crearon sin tecnicismo. La contribución la puede imponer el gobierno autónomo municipal, el provincial y el seccional, que es un concepto que creó la Constitución que hasta ahora nunca funciona. El regional no funciona. Luego, mi estimada Elizabeth, le faltó algo citar. Se reforma la ley de contratación pública, revísela. Y en la ley de contratación pública se establece una contribución especial de mejoras nacional. O sea, el gobierno puede meterse en el cantón X de la provincia Y y decir: aquí ha habido un exceso de plusvalía y págame a mi gobierno central. Esta atomización de impuestos, que no solo puede haber efectivamente doble taxación, sino sobre todo un absoluto escenario incierto en el campo jurídico, en el desarrollo de la actividad constructiva, hace que la construcción no salga adelante. Yo le corrijo a través de estos micrófonos a un concejal de Quito que decía: pero es que esta ley no golpea sino a la segunda venta, como citaba Carmen. Pero, concejal, entiendo una cosa: la afectación en una compra-venta es para quien compra como para quien vende. El que vende, ahora que efectivamente la primera está exenta, no tiene problema, pero el que compra está pensando y dice: si ya compro y vuelvo a vender, entonces yo voy a pagar este impuesto, por lo tanto no compro. Claro. Esto es natural, el acto de compra-venta es de dos partes. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita el país? El país no necesita ni reformar, ni derogar, ni votar esta ley porque ahora consideramos que es mala, que efectivamente es mala. Necesitamos hacer un arreglo global de este conjunto de normas dispersas para que vea lo mal que estamos.
Finalmente, el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario, inciso 3, si usted lo revisa, dice que cuando vende un inmueble y se gana miles de millones de dólares, hasta 2 ventas al año, es exenta de impuesto a la renta. Entonces esto no se entiende, saber cómo. Si vendo 3 inmuebles es gravado. Es el artículo 9, numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí establece exención a la venta de inmuebles hasta 2 ventas en el año. Entonces, si usted ve, me graban con impuesto a la renta cuando vendo más de 3 inmuebles. Me quitan el impuesto a la renta cuando vendo hasta 2. Los municipios me pueden cobrar contribuciones especiales de mejoras. Y ahora la Ley de Contratación Pública me dice que me pueden cobrar contribuciones especiales nacionales. Obviamente ahora, el sector de la construcción se entenderá que está absolutamente perdido. Los abogados tenemos serios problemas de armar una estructura legal para desarrollar un proyecto de construcción. Imagino que los constructores estarán absolutamente perdidos. Entonces, ¿borra de nuevo? ¿De cero se empieza o qué? Sí, el concepto aquí, si queremos hacerle bien al país, es derogar todas estas disposiciones y armar una norma de desarrollo del sistema nacional de construcción del país, donde se establezca qué es utilidad ilegítima, y eso ve al campo penal, claro, y que es plusvalía. No es que ponga un impuesto sobre la utilidad ilegítima. Eso más, es absurdo. Es un contrasentido. Estos fueron las desviaciones del tecnicismo amparadas en lo político. Momentos populares políticos, efectivamente. A ver, asambleísta, a mí me gustaría conocer cuál es su posición sobre esta propuesta y el papel de los gobiernos locales también. Creo que tienen un rol fundamental en todo esto. Sí, a ver, yo coincido y hice referencia justamente por eso a que se aprobaron en el último periodo, en el último año, algunas leyes que topan el tema de justamente el cobro de los impuestos de la plusvalía. Sumado eso, pues al comentario que ha hecho el doctor referente a la Ley de Régimen Tributario, me parece importante hacer una revisión para justamente no generar distorsiones y confusiones en los cobros. El tema de los gobiernos autónomos es un tema extremadamente relevante, y justo va también por este tema de los cobros, porque las capacidades de los gobiernos autónomos no son iguales en todas las ciudades. Tenemos municipios que han desarrollado de una manera muchísimo más, yo diría, con mayor conocimiento, con mayor respaldo tecnológico, las posibilidades de la misma generación de los reavalúos, por ejemplo, y de las actualizaciones catastrales. Pero hay otros municipios, y entenderemos que a nivel nacional hay municipios extremadamente pequeños, que no cuentan ni siquiera a veces con un director de catastros y avalúos, menos van a poder tener la posibilidad de actualizar, como manda la ley, cada 2 años mínimo los catastros, de tal suerte de mantener esto como la línea base para los cobros de justamente este tipo de impuestos. O sea, son catastros irreales los que hay ahora. En muchas ciudades sí, de hecho hay todo un estudio que se hizo del impacto que tendría la aplicación de esta ley en varios municipios, y por ejemplo en el caso de Riobamba, yo tengo el ejemplo puntual, ¿no es cierto? Los avalúos son avalúos que estaban bastante desactualizados, que versus lo que sería una venta en el año 2013, que era el ejercicio, en el año 2016, que era el ejercicio cuando se aprobó la ley, la diferencia, son diferencias bien importantes, y sobre eso aplicar el 75% resultaba extremadamente oneroso para los propietarios de los bienes. Pero resultaba en muchos casos que pagaban más de impuesto de lo que les costó, la casa. Inicialmente. Exacto, la vivienda. Inicialmente. Entonces, a mí me parece que pensar en que todos los municipios van a poder aplicar de manera igualitaria la ley es partir de un supuesto que no va a ser real. Por lo tanto, el rol que la superintendencia tiene, ¿no es cierto?, una vez que ha sido ya posesionado el superintendente hace pocas semanas, y que es justamente hacer la revisión de que estos procedimientos hayan sido aplicados, y si no, a so pena casi de destitución, porque eso dice la ley, que si es que los municipios no han hecho las actualizaciones periódicas, el alcalde puede ser destituido. Entonces, tenemos que ver realmente la fuerza de este enunciado, porque en la práctica eso puede ser fatal si realmente lo vamos a aplicar a rajatabla. Entonces, yo creo que hay temas en los que el rol del municipio, que además se supone que van a ser los beneficiarios, no se supone, sino que la ley así lo contempla, van a ser los beneficiarios de estas recaudaciones, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Van a tener realmente las capacidades institucionales para poner en práctica todo lo que dice la ley? Veamos.
O sea, en unos sí, en otros no. Entonces, yo creo que ese también es un tema que hay que revisarlo y hay que plantearlo con la práctica de las realidades que vive cada uno de los territorios en el país. Ahora, ¿cuál ha sido la repercusión con este desorden en las normas y contradicciones en las normas y en el escenario real, arquitecto? Bueno, es visible, no es nada oculto que los mismos municipios no pueden actuar porque no saben realmente cómo actuar en base a esta ley. Y eso es lo que ha permitido, y ya se explicó, que el bajo ingreso por conceptos de plusvalía, de alcabalas, tanto en los municipios como en los consejos provinciales, ha disminuido considerablemente, porque ya no pueden ellos o no se quieren arriesgar, porque hay diferentes interpretaciones, que eso también ha llevado a una confusión nacional. Nadie se quiere arriesgar. Por mi interpretación, a lo mejor estoy incumpliendo la ley y soy sujeto a algún tipo de sanción. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las construcciones alrededor de la obra pública, con este impuesto nacional? ¿Ha frenado eso también? Bueno, aquí yo recuerdo en el debate a la época, recibíamos varias llamadas telefónicas de nuestros oyentes y decían, vamos a tener terror de que el gobierno haga una escuela ahí, porque quienes vamos a pagar somos nosotros. Pese a que ya estamos pagando el impuesto, ya hablará sobre aquello el doctor, pero ¿cuál ha sido la repercusión también con esta serie de impuestos? Bueno, y si hablamos de la obra pública, no todas las obras públicas han beneficiado a los sectores aledaños. Hay muchas que inclusive han perjudicado. Ahora, bueno, ahí justo? Tal vez solo para comentar una cosa, que de todas maneras la ley introdujo el tema de la minusvalía, que hace referencia a la depreciación que puede tener un predio a consecuencia de una obra. No me hagan caso, el tema de cementerios, el tema de botaderos de basura, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ley sí se contempla lo que no estaba antes normado. O sea, primera vez que en una ley se incluye justamente los efectos negativos, que se llama el tema de minusvalía, ¿no es cierto?, en el que los GATS podrán reconocer hasta un 50% al propietario del predio en caso de que la obra afecte el valor de su patrimonio o de su bien. ¿50% de qué? Del valor del avalúo catastral que esté vigente en ese momento del predio. Vamos cumpliendo, doctor Santamaría. Ahora, esta recesión que es tan palpable, por ejemplo, aquí en Quito, ayer Marco Ponce, el concejal, nos hacía referencia justamente a la reducción del ingreso al municipio por impuestos, alcabalas, en fin. Me pregunto, ¿qué tiempo cree usted, si mañana se decidiera ya hacer una reforma, en fin, recuperar la economía? Es decir, ¿frente a qué estamos? Y quizá los indicadores, esto es clarísimo. El sector de la construcción es el sector que más rápido se cae. Aunque una crisis es el que más rápido es el que primero se contrae, pero es el que más lentamente vuelve a reactivarse. Porque yo no aparezco con un sector. Retrocedimos 5 años, de acuerdo a las cifras, ¿no? Definitivamente. Este desorden se está produciendo, es que es tal el desorden que la ley que nos aboca es la ley de este impuesto a la plusvalía, porque hay una especulación supuestamente a través de impuesto. Este impuesto le dieron carácter nacional, pero las contribuciones especiales es una contribución seccional, solo para los gobiernos autónomos, seccionales en general. ¿Qué pasa con las reflexiones que usted decía? Hay municipios que no pueden hacer. La ley de contratación estableció que si es que no pueden hacer los gobiernos autónomos descentralizados, será el órgano rector del Catastro Nacional georreferenciado el que debe hacer esto, es decir, el gobierno central. Y entonces ya dejan de ser contribuciones seccionales y pasan a ser administradas por el gobierno seccional. Y las tarifas, miren lo que está pasando en el país para los constructores. Si yo quiero hacer alguna construcción o vender un inmueble, porque esto no solo es para los que hacen casas, si yo vendo un terreno, si yo vendo mi industria con el terreno, si yo vendo un taller, etcétera, esto también le afecta a ese sector que no necesariamente es construcción. Si es que alguien vende un inmueble en general, tenemos 22% de impuesto a la renta, ley del régimen tributario, 75% de ley de plusvalía, absurdo por la ganancia extraordinaria, luego de los 9,000 que son las 24 bases exentas. Y luego la disposición 9ª de la ley de contratación pública que dice en 2 palabras: la base para el pago de la contribución especial de mejoras será el costo de la obra
prorrateado entre todas las propiedades beneficiadas alrededor y no podrá exceder del 50% del reavalúo experimentado por estos inmuebles. Es decir, el 50% de reavalúo. Pongamos un ejemplo rápido. Yo tengo una casa aquí en la Avenida República y construyen un hospital en mala hora. Entonces me toca pagar el 50% del reavalúo porque el gobierno en mala hora, entre comillas, desde luego, vino a hacer una obra pública. 50%. ¿En qué tiempo? En 10 años. Segundo, luego decido venderlo porque quiero cambiar de inmueble, etcétera. Decido venderlo y tengo que pagar ya bien 22% de impuesto a la renta, sobre toda la utilidad, y sobre la ganancia extraordinaria el 75%. Bueno, está claro que aquí lo que hay que hacer es apagar la luz y no dedicarse a hacer ningún acto que sea mover inmuebles. Esto, Carmen, no solo que afecta al sector, sino afecta a todas las relaciones empresariales. Los inmuebles siempre los hemos movido como sistemas de apalancamiento empresarial, pago de deudas, dación en pagos, aumentos de capital, aportes en estructuras societarias. Y para la familia una suerte de ahorro, ir mejorando también, pues no es que se compra el departamento el recién casado y va a tener de por vida, pues. Mire, había un análisis que decían, ¿dónde está la plata de los capitalinos? ¿Dónde invierte generalmente el capitalino? Y el capitalino invierte primero en satisfacer su unidad de vivienda y su primera inversión es otra unidad de vivienda o de oficina de local que sirva para generar una renta futura y mejorar sus ingresos. Esa fue la actividad normal 200 años de los quiteños. Hoy, con todo este desbarajuste de normas jurídicas, el sector efectivamente se ha detenido y se ha paralizado. Bien, 30 segundos, asambleísta, para concluir. Sí, decir simplemente que recordemos que esta ley fue mandado como una ley económica urgente por el presidente de la República en su momento. Por el ex. Así fue, por el expresidente de la República. Y este momento lo que la Asamblea debe realizar es esperar justamente cuál es la propuesta que manden desde la presidencia. Y solo le preciso, el ex que no va a pagar estos impuestos porque él invierte en Bélgica y allá no hay estos impuestos. En todo caso, lo que es importante es decir que esta ley tiene que ser tramitada por la Asamblea una vez que sea remitida desde el Ejecutivo. Es una ley que obviamente es de potestad desde el Ejecutivo. Porque tiene cambios económicos. Y porque tiene cambios, ¿no?, en los temas tributarios, fundamentalmente. Ley orgánica también se necesita las 2/3 partes para la aprobación. Es una ley orgánica. Entiendo, ¿no?, que sí, así como fue aprobada, tiene que ser o reformada o modificada. En todo caso, me parece que es importantísimo revisar el texto, en qué términos reciba la Asamblea esta propuesta, y obviamente todo es perfectible. Tenemos que además aceptar que hay una realidad en este momento, una realidad en que los temas económicos en el país no son los mismos de hace 5 o 8 años, y que la realidad implica pues hacer revisiones importantes y más bien buscar una reactivación del sector de la construcción, que como ya hemos dicho en abundantes ocasiones, es el que mayor redistribución tiene, es un sector que tiene una demanda de mano de obra y obviamente ataca justamente a uno de los problemas fundamentales que en este momento tenemos, que es el tema del desempleo. Si queremos generar fuentes de empleo, qué mejor que este sector se active y se dinamice de manera importante. Y creo que una enseñanza nuevamente la misma, que las leyes deben ser tratadas técnicamente y no políticamente, porque ahí tenemos los resultados. Justamente, si es que me da a mí también los 30 segundos de segundos, ya seguimos el tiempo. Es justamente lo que nosotros hemos pedido e insistimos, que nosotros, por ser el sector afectado, por ser los actores directos, tenemos que estar en la revisión que nosotros estamos, y repito, estamos por la derogatoria, porque es lo que nos va a permitir hacer algo, como decía Napoleón, una conjunción, pero algo que sirva realmente, que sea de beneficio para todos, no de afectación para unos en beneficio de una minoría. Eso es lo que no queremos. Nuestro productor ya nos ve con malos ojos, ya nos fuimos del tiempo. Muchas gracias. A ustedes, es un gracias. tema que requiere, además de la acción participativa de todos, pues se supone que de acuerdo a la propia Constitución son los ciudadanos los que deben participar activamente en la construcción de las leyes. Muchas gracias a la asambleísta Elizabeth Cabezas, al arquitecto Silverio Durán y al doctor Napoleón Santamaría por habernos acompañado. 7:50, Noti Hoy al centro de la información.